Hola, nuevamente aquí en la parroquia Santa María. Mi nombre es Ignacio, soy cura de esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes, grabando la homilía del domingo 15º durante el año, el texto de Lucas 10, 25 a 37, muy conocido como la parábola del buen samaritano. Saludo a los amigos y las amigas que nos vamos encontrando desde esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes y llegando un poquito más allá de la diócesis a amigos y amigas entrañables también. El tema del mandamiento principal figura en los otros sinópticos, Mateo, Marcos. En Juan aparece el mandamiento del amor de una manera diferente. Pero aquí en Lucas se pone de relieve como una perspectiva a través de una parábola que inventa Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que genera la parábola de Lucas. Una pregunta nada retórica para el mundo judío de aquella época, porque prójimo o hermano era solo otro judío, incluso solo otro del mismo clan o familia. Los paganos eran tratados como perros, los samaritanos eran herejes, por decir algo. Quizás la búsqueda que esconde esta pregunta maliciosa, porque dice el texto de Lucas que esta pregunta la hace el maestro de la ley para ponerlo a prueba, para probarlo a Jesús, en el fondo lleva la pregunta de todo ser humano, que es la pregunta por la vida eterna. Por la vida eterna podríamos traducirla como camino de plenitud, ¿no? ¿Cuál es el camino que nos lleva a la plenitud? ¿Cuál es el camino, podríamos decir, que nos lleva a la felicidad? ¿Qué debo hacer para dar con este camino? Y los mandamientos de la ley tenían ese sentido, tenían el cometido de que su cumplimiento minucioso asegurara estar a buenas con Dios, a buenas con los demás y a buenas con uno mismo. La ley, el cumplimiento de la ley aseguraría, podríamos decir, la vida en plenitud o la felicidad, si ustedes quieren. Mi abuelo diría, Ignacio, hay que vivir como Dios manda, así decía mi abuelo. Así, la ley decía claramente que el maestro tramposo, digamos, este maestro que cruza a Jesús en el camino, lo sabía. Hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, y al prójimo como uno mismo. Y este maestro, para zafar, así dice, no dice zafar el Evangelio, pero este maestro para salir de ese atolladero, cuando Jesús le dice, bueno, vos conocés lo que dice la ley. Sí, lo conozco, pero ¿quién es mi prójimo? Porque ese era un motivo de discusión para el mundo judío. Y Jesús entonces le propone esta parábola con 4 personajes. Un hombre caído, una víctima del sistema, podríamos decir. Nosotros podríamos pensar en los caídos en nuestro sistema, las familias en situación de calle, hombres, mujeres, niños que están en situación de calle, los desocupados, las minorías, los migrantes, cuántos y cuántas que están caídos al borde del camino, ¿no? Que este sistema los deja desamparadas, los jubilados, las jubiladas, ¿no? Un hombre caído, no importa de qué nacionalidad, de qué edad, está caído, está herido, es víctima del sistema imperante. Después, en segundo lugar, hay un sacerdote, en tercer lugar, un levita, ambos hombres religiosos que, a sabiendas de la ley, porque ellos conocían perfectamente la ley, dan rodeos, dice el texto de Lucas, dan vueltas, lo ven al hombre caído, pero no entran en contacto con la víctima, no entran en contacto con la víctima. Son hombres profundamente religiosos, podríamos decir que quizás son hombres de buena voluntad. Y por último, un samaritano hereje que se detiene, baja de la cabalgadura, cura al caído, lo lleva a una posada haciéndose cargo de los gastos. Es capaz de compasión, dice el Evangelio, la parábola. Una expresión que es clave en la teología de Lucas, la capacidad de compasión o dejarse mover, como dirá John Sobrino en su Teología de la Liberación, del principio misericordia.
un principio que rige tu vida, que no es simplemente un acto de misericordia. El principio de misericordia rige todo el tiempo de tu vida, desde el comienzo hasta el final. De hecho, este samaritano no solamente cura las heridas, sino que se encarga, se hace cargo de esa víctima. Jesús entonces va a cambiar los tantos. La pregunta correcta no es quién es mi prójimo, sino quién se hizo próximo, quién se aproximó al hombre caído. En ese sentido, todos nosotros y nosotras tenemos la misión de aproximarnos, de volvernos cercanos, cercanas a los caídos de la historia. De eso se trata. No es tanto la pregunta quién es mi prójimo, sino yo tengo capacidad de proximidad, de cercanía. Realizo esa cercanía en lo habitual de mi vida. Me acerco a los que sufren, a las que sufren. Podríamos contemplar esta parábola desde el hombre caído, dando gracias por aquellos y aquellas que en la vida se han detenido a curarnos y animarnos en la esperanza. Detenete un poquito como ese hombre caído en el camino. También podemos contemplar la parábola desde esos hombres religiosos. Quizás nosotros nos sentimos religiosos porque somos curas o catequistas o vamos a misa o escuchamos la palabra de Dios. Pero la indiferencia y la falta de compromiso hace muchas veces que seamos cómplices para que la realidad de injusticia no cambie y esos hombres y mujeres sigan caídos en el camino. Somos muy religiosos, pero damos rodeos, no nos acercamos, no entramos en contacto con la realidad lacerante de la historia. Podemos animarnos, como nos propone la parábola, a ser samaritanos, a salir de nuestra comodidad y pasar del decir al hacer. Es interesante que Jesús le dice al maestro de la ley, hace esto y vivirás, ¿no? Haz esto, en esto consiste la vida plena, en que te hagas cargo de los caídos de la historia. Un detalle no menor es la posada en esta parábola. Los otros días un compañero en una reunión de curas lo subrayaba muy bien. Nuestra misericordia, nuestra compasión tiene límites. Tenemos que darnos cuenta hasta dónde podemos asistir a la víctima y dónde es necesario recurrir a la posada, ¿no? Es decir, nosotros no podemos hacerlo todo, pero la importancia quizás de una organización más compleja en la atención de alguien que necesita ayuda, incluso los organismos del Estado tan importantes y tan degradados en este tiempo en nuestra patria. Es decir, nuestra sola atención de misericordia a veces no es suficiente, muchas veces no es suficiente y necesitamos la posada, otra organización más compleja que asista a los caídos de la historia. José María Rodríguez Olaizola escribe este texto que lo titula La Ley y me parece interesante porque así comienza. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús por el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y quién es mi prójimo. Se esconde detrás de la ley para no vivirla. ¿Qué es entonces la ley para nosotros? La ley, dice este autor, sí, pero ¿qué ley? No la del puro que observa desde una barrera de cumplimientos a los equivocados, los perdidos, los transgresores. No la de quien agarra la piedra y lapida al culpable en nombre de un Dios cruel, no la de la virtud jactanciosa o el discurso hipócrita, no la de la brizna en el ojo ajeno, ni la del ego desmesurado, no la que esclaviza y no libera, no la de los credos impuestos. ¿La que se cumple por miedo? No, dice José María Rodríguez Olaizola. La del amor, solo esa, que se conmueve, arde, celebra y lucha, que tiende los brazos, que entiende las caídas, que aspira a todo desde el saberse poco. La de la entraña estremecida ante el misterio del prójimo, la del sollozo compasivo que no renuncia a la esperanza, la que sostiene la vida,
sin conformarse con menos, la de la risa sincera, la de vaciarse hasta la última gota y vivir y morir y resucitar, esa ley. Que Jesús nos haga samaritanos en esta historia, que así sea.